Esta mañana en esta conversación con Emilio Álvarez y Casa, que bueno, desde luego nos detuvimos ampliamente y no es para menos en el caso Palmarito Puebla, a quienes están llegando ahora a nuestra transmisión. Gracias que están aquí, a quienes ya están aquí desde hace rato, gracias por seguir la transmisión en vivo a través de este espacio y plataforma digital. Bueno, Emilio Álvarez y Casa, déjame leerlo tal cual, está lo que contesta OHL y lo que dice ahora. A reserva de lo que nos vas a contar, déjame dar lectura a estos comunicados. A partir precisamente de lo que aquí en este programa y en algunos otros espacios se habrá dicho sobre la conferencia de prensa, la apertura de un sitio especial sobre el tema por parte de ustedes con el caso OHL. OHL dice, rechaza absoluta y categóricamente las acusaciones e imputaciones presentadas por la organización Ahora, que preside el señor Emilio Álvarez y Casa, y actuará en consecuencia. Será en los tribunales donde tendrán que probar y demostrar sus cuestionamientos. OHL México abrirá el espacio a través de la acción legal correspondiente. Las acusaciones que se realizaron durante la conferencia de prensa han sido exhaustivamente investigadas por distintas autoridades. No son nuevas y son las mismas que han sido utilizadas como parte de la campaña de desprestigio encabezado por Paulo Díez y Pedro Topete, acusado de lavado de dinero y fraude, dice aquí. Pedro Topete, acusado de lavado de dinero y fraude, dice OHL. Se pretende relacionar a OHL México con una estructura de financiamiento de campañas políticas, lo cual es completamente falso. Las políticas internas de la empresa, así como su gobierno corporativo, le impiden participar o financiar campañas políticas. OHL México exige prudencia y responsabilidad a personajes que buscan incidir en la vida pública del país. No es con base en descalificaciones y acusaciones sin sentido como se construye un discurso político. OHL México es una compañía pública y ha sido una de las más auditadas y revisadas por autoridades y auditoras privadas de talla mundial en los últimos tiempos. Dichos procedimientos sustentan su apego a derecho, transparencia y gobierno corporativo. Esto dice OHL de lo que ustedes han dicho públicamente en los últimos días. Hay una comunicación emitida ayer por esta iniciativa Ahora, y Ahora responde a las amenazas de OHL por la presentación de #El Ciclo. Y dicen ustedes, ante la amenaza que ha hecho OHL de proceder legalmente contra Ahora por los señalamientos expresados el pasado martes 9 de mayo, recordamos que en estos mismos momentos esa empresa está siendo investigada por las autoridades españolas por los delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, falsedad documental, lavado de dinero, fraude y el pago de sobornos a autoridades y dirigentes del Partido Popular con recursos precisamente de OHL México. Tan solo ayer, dice Ahora, el mismo día en que Ahora hizo públicos sus cuestionamientos en las investigaciones de #El Ciclo, el Consejo de Administración de OHL en España aceptó la renuncia de Javier López Madrid como consejero de OHL, quien es acusado de haber realizado transferencias millonarias desde la filial mexicana a España y quien fuera detenido el pasado 21 de abril. Así como están actuando las instancias de justicia en España, Ahora espera la actuación de las autoridades mexicanas correspondientes para que investiguen a conciencia la relación de servidores públicos locales y federales con la empresa OHL, así como una presumible operación política para financiar campañas electorales con recursos de procedencia ilícita en el Estado de México y a nivel federal. Ahora actuará con toda energía y estará pendiente y exigiendo que las autoridades mexicanas en sus distintos ámbitos de competencia hagan justicia con el fin de que los recursos públicos en este país sean utilizados para atender las necesidades de las mexicanas y mexicanos menos favorecidos. Como señalamos, dice esta iniciativa Ahora, desde el primer momento, Ahora presentará a las autoridades correspondientes los elementos a su disposición en defensa de la democracia y la libertad. Y dicen aquí, Emilio Álvarez y Casa, no nos dejamos intimidar por amenazas ni exigencias que pretenden coartar nuestros derechos, empezando por el de la libertad de expresión. Informamos que en los próximos días presentaremos las denuncias correspondientes ante diversas autoridades de nuestro país. Ahí está el comunicado de OHL, aquí está la comunicación de Ahora y Emilio Álvarez y Casa en este estudio. Emilio, pues van a tribunales, los de OHL anuncian. Lo han anunciado así.
y nos dará justo el marco de la discusión que hemos dicho, a partir del martes, donde hicimos público el ciclo, donde esta relación de políticos que están en el poder y generan toda esta dinámica de corrupción desde el poder para mantener el poder. Así pasó con Montiel, así pasó con Peña, así pasó con Erubiel y quieren que pase con Del Mazo. Este fenómeno de utilizar los recursos públicos en estas dimensiones extraordinarias como aval de las pretensiones de una empresa cuya dos cuerpos carreteros, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, representan el 40% de sus riquezas en todo el mundo, informada por ellos. 40%. El 40%. O sea, OHL tiene en el Estado de México con dos cuerpos carreteros el 40%. 132 kilómetros. Y claro, ¿cómo no va a ser así? Si una carretera que empezó costando poco más de 6,000 millones de pesos, ya vale 63,000 millones de pesos. Y entonces te vas a la bolsa y dices, no, fíjate, es que yo creo que mi carretera vale más, ya no vale 20,000, ya vale 30,000. La misma carretera. La misma, porque fíjate, hay muchísima afluencia. Y entonces el sustento de eso es lo que el gobierno dice que va a pagar. O sea, el gobierno del Estado de México ha funcionado de aval de esa pretensión. Entonces, son nuestros recursos los que han avalado ese crecimiento tan extraordinario, de repente en un negocio que ahora vale, dicen ellos, 63,000 millones de pesos. Y el respaldo es lo que el gobierno del Estado de México ha puesto como cuenta. Por supuesto que se tienen que investigar esas concesiones. Qué bueno que OHL quiere acudir, porque van 7 veces que se renuevan esas concesiones con facultades extraordinarias y justamente 7 veces. Justamente poquito antes de las elecciones y poquito después de las elecciones. 7 veces más que renovar, se modifica el título de concesión y se amplía. Ese es el concepto correcto. Y se amplía el plazo de la misma. Ya llegamos ahorita hasta que esta concesión es vigente al 2051. 2051. Y el señor Erubiel Ávila está estudiando una 8ª modificación a la concesión. Antes de irse. Para efectos, ha buscado a una empresa que es cercana a OHL. Ese tipo de fenómenos son justamente el ciclo. Y estamos interviniendo por 2 razones. Ahora tiene como uno de sus ejes principales de acción la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y lo vamos a hacer con nombre y apellido. Eso genera claramente una intencionalidad del tipo de iniciativa que somos. Lo que nos interesa es eso, la acción de la justicia, es forzar a las instituciones. Y la segunda, porque queremos romper el ciclo 2017-2018. El ciclo ahora tiene la cara de Alfredo del Mazo y por supuesto que invitamos a toda la gente a ver el soporte documental. El ciclo.ahora.sí. Ahí van a ver todos los soportes y todos los videos, las grabaciones, por ejemplo, donde OHL paga las vacaciones del secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, el señor Apolinar, ¿no? Y que ahora es secretario técnico del gabinete del gobernador Erubiel. ¿El mismo? El mismo, que además era el titular de la tarjeta de la efectiva que utilizó Erubiel Ávila en su campaña, que ahora es programa social. Es decir, este fenómeno de contubernios entre funcionarios públicos y empresarios. Y por eso es tan importante esta discusión, no solo en términos del uso de los recursos públicos, sino en qué se dejó de gastar, Carmen. El Estado de México es aquel, no solo que tiene la mayor población del país, sino que tiene una gran cantidad de población en extrema pobreza y pobreza. Tienes un fenómeno de transporte inseguro, caro y malo. Tienes niveles de violencia feminicida, tienes niveles de pobreza atroz, tienes un crecimiento desordenado, tienes niveles de contaminación que son récord en el país. Ahí está el río Lerma, el más contaminado del país. Y en lugar de haber utilizado esos recursos para satisfacer las necesidades y dar vigencia a los derechos de las personas, los utilizaste para las pretensiones de una empresa que tiene todo un complejo sistema bursátil y empresarial para esos fines. Bueno, España ya está investigando por organización criminal y falsedad documental de los recursos de México transferidos millonariamente a España. ¿A poco creen que si trasladaron recursos a España no los usaron en México? Digo, lo que queremos es que las instituciones funcionen y por eso, a partir del martes que hicimos pública esta denuncia... Te voy a interrumpir aquí. Sí. Perdón, te interrumpo porque te estoy escuchando y no puedo dejar de pensar en el extraordinario comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, es una joya, ese hay que enmarcarlo. Es una joya este comunicado porque en el punto en que tú dices,
La SCT plantea, hay varias cosas, pero aquí en lo que estás diciendo, dice, asimismo el 5 de mayo la empresa, es decir, OHL, externó públicamente que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México ni a ninguna de sus subsidiarias, lo cual afirma la empresa es coincidente con las auditorías internas practicadas. En razón de lo anterior, bueno, pues le está pidiendo que dé un informe por escrito, pero está diciendo el SST casi que sale en defensa de OHL. Y además es una maravilla pero está diciendo que no corresponden las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas a OHL México. Bueno, no se llamaba OHL México, se llamaba OHL Construcciones o OHL no sé qué, pero es OHL México. Es OHL, pues. Por Dios, pero que el secretario de Comunicaciones y Transportes haga uso de lo que pretendió hacer OHL en un primer momento para decir, no había OHL México en esas fechas. No, pues no era OHL México, se llamaba de otra manera, pero OHL. Pero eso. Pero que el secretario de Comunicaciones y Transportes vuelva al tema, que ya hasta reconoció la propia OHL México. Bueno. Es increíble. O sea, ni siquiera reconocen lo que OHL dijo. Solo reconocen lo que parcialmente creen y quieren decir. Pero además refleja una mentalidad de los 70s. Refleja esta cosa de, mira, mándame un informe por escrito y yo digo que ahí estuvo. Además, es increíble. El que otorgó las concesiones le pide al concesionario que informe la inexistencia. Pero mira, es una maravilla. Déjame lo digo contextual para que el público tenga el titular exacto del boletín de prensa, a ver si lo podemos aquí capturar, del boletín de prensa de la SCT. Es notable que diga, SCT solicita a OHL que un informe detallado que acredite la inexistencia de transferencias de recursos para fines electorales. Es increíble que, ¿a quién le quieren ver aquí la cara? Para una investigación que tiene que ser una investigación muy profunda, muy amplia de diferentes autoridades para saber efectivamente si lo que ustedes llaman el ciclo, pues corresponde, como se dice, a diferentes conductas en los últimos años. Pero pedirle a la concesionaria que sea por escrito, que le diga que no existieron la inexistencia, transferencias de recursos para fines electorales, es algo que, pues no sé qué sentimiento te causa. Mira, el sentimiento que me causó es que yo ayer puse un tuit diciendo broma del día. La broma del día. La broma del día. O sea, que el secretario, que fue a su vez secretario de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México, y que bajo su responsabilidad se dieron concesiones a OHL, le pida a sus cuates que den un informe que acredite la inexistencia. O sea, acreditar que acrediten ellos de la existencia de lo que lo están señalando. Exactamente. O sea, es esta lógica donde creen que con un informe por escrito sellado entre ellos es un ejemplo paradigmático del ciclo. El secretario le habla a su cuate, presidente de OHL, oye, mándeme un informe, y ahí muere, y con eso demostramos que no hay problema. Perdón, pero la cosa no es así. Se necesitan instancias competentes, instancias independientes. Por supuesto que se tiene que auditar. Y vamos a mandar esto a las autoridades con copia al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Anticorrupción. Le vamos a decir, oye, Consejo Ciudadano, ¿tú crees que esto es una práctica de transparencia? ¿Tú crees que esto corresponde para que una persona que puede tener conflicto de intereses, que dio concesiones, supongamos ya no solo el tema personal, en el tema institucional, que la instancia reguladora le pida al concesionario que informe, tendrían que ser ellos? No tendría que ser otra instancia, la Auditoría Superior de la Federación, no tendría que ser la Función Pública, eventualmente podríamos meter a Transparencia Internacional. O sea, Consejo Ciudadano, ¿ustedes qué opinan? Por supuesto que les vamos a pedir parecer, vamos a mandar copia y vamos a las autoridades y copia al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Corrupción. Sabemos que recién nacido, que por cierto está dando señales de vida cuando emite un comunicado cuestionando la forma en que se han nombrado a 18 magistrados del Tribunal Administrativo y bueno, así queremos ver actuar a un comité ciudadano de transparencia. Vamos a mandarlo a las instancias y le vamos a mandar copia, porque queremos que ese sistema funcione. Vemos todas las reticencias y resistencias de una clase política que no quiere que funcione el Sistema Nacional de Anticorrupción. Este Comité Ciudadano es una esperanza y le vamos a mandar copia para decir, oye, ¿te parece que esto es una buena práctica? Uh-huh. ¿Te parece? Pronúnciate sobre esto. Sobre este boletín. Dinos qué piensas de esa práctica. Y además le da 3 días para demostrar la inexistencia. Hello. O sea, de veras es que no solo refleja una manera tan paradigmática de lo que es el ciclo. Entre ellos se hablan
entre ellos se cubren, entre ellos se protegen. Ese es justamente lo que estamos demostrando en el ciclo. Y además, hombre, hay otros fenómenos aquí, Paulo Díez lo ha dicho hasta el cansancio. Máquinas que costaban en el mercado internacional 20 millones de dólares, se compraron a 40 millones de dólares. Máquinas que sirven para dividir los carriles de las autopistas, que son para el aforo. Si tienes 5 carriles o 6 carriles y en la mañana entran muchos vehículos, entonces mueves y te quedan 4 de entrada y 2 de salida. Y en la tarde, como el proceso es inverso, salen los coches, mueves. Eso sucede en muchas ciudades, esencialmente en Estados Unidos. Bueno, acá no solo las compraron con doble precio, sino que las tienen paradas. Y les compró una empresa del amigo y compadre del presidente de la República, y mira, San Román. Hay otro detalle. ¿Quién tiene 49% de las acciones que está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? OHL. ¿Quién dio un crédito de 1,000 millones de pesos a OHL como director de Banobras? Del Mazo. Alfredo del Mazo. Entonces, cuando tú empiezas a ver las acciones, los nombres se empiezan a coincidir, empiezan a cruzar. Entonces, por supuesto que nos parece esto una amenaza de OHL, pero si nosotros somos los primeros que vamos a ir a los tribunales, y por supuesto que esperamos y aspiramos a que lo que está pasando en la justicia española pase en México. Ya fue detenido un accionista de OHL. El día martes que presentamos nosotros, el Consejo de Administración de España aceptó la renuncia. Le dijo, bueno, está bien, que tú no seas consejero más, Javier López Madrid. Javier López Madrid era una de las piezas claves porque fue el que ordenó las transferencias millonarias de OHL México a Madrid. Eso ya fue detenido el 21 de abril y se le liberó con una fianza de 100,000 euros. Ya está actuando la justicia española. Bueno, queremos que la justicia mexicana funcione. Nos van a decir, ay hombre, ¿pero qué esperanzas? Es peor aceptar la corrupción y la impunidad como norma. Vamos a forzar que funcione. Y si no, iremos a las instancias competentes. Y hay instancias en materia internacional, no solo de derechos, sino también de negocios. Y eso nos reservamos, ¿verdad? ¿Están en ese territorio también? Tenemos, mira, para decirlo fácil, tiene más dientes que en materia de derechos humanos las instancias internacionales en materia de comercio. De comercio. Uh-huh. Be my guest. Uh-huh. ¿No? Por supuesto que sí. O sea, lo que está pasando es un robo. Y estamos viendo cómo lo pasó. Dijiste el robo del siglo. El robo pasó con Monex, pasó con la efectiva, y ahora están surgiendo cualquier cantidad de denuncias que tiene una estrategia electoral muy compleja. En algunos casos consiste en retener la credencial, comprando la credencial del elector a aquellos lugares donde el PRI no es favorito. Y entonces inhibir el voto por medio de retener credenciales. Y en otros casos es pagar para que la gente salga a votar donde van ellos con preferencias arriba. Hay una estructura política operando a nivel territorial justamente en ese ánimo. Ese tipo de cosas las tenemos que romper. Tenemos que romper que no se utilice la pobreza de la gente como un mecanismo de manipulación perverso. Te hago pobre, te dejo pobre, te engaño y luego compro tu voto. Esas cosas se están pasando en el Estado de México y por eso ahora interviene, porque va a determinar el Estado de México qué pasa en el 18, en muchos ámbitos. Y también queremos ver y empezar a empujar que las autoridades electorales asuman su rol y no estén nada más viendo desde la butaca todo lo que pasa en el Estado de México. Ustedes han dicho, Emilio Álvarez y Casa, que van a presentar, si no es que ya lo hicieron, tú nos vas a decir exactamente en qué punto van, que van a presentar esto ante autoridades, ante el INE, ante la FEPADE o ante la PGR. Tenemos pensado acudir a estas tres que mencionas, con estas... Bueno, FEPADE es PGR, pero hay, FEPADE, hay líneas de investigación diferentes. El INE queda claro, FEPADE queda claro que es de la PGR, pero también... PGR, Ministerio Público, ¿normal? Normal en términos de conflicto de intereses, en términos de uso indebido de la función pública, en términos de fraude, que no son actos que tengan que ver necesariamente electorales. Y también vamos a mandar con este tipo de cosas, por ejemplo, a la función pública con copia al Consejo Ciudadano en el Sistema Nacional Anticorrupción, de manera que los involucremos en la discusión. Y eso justamente tiene el ánimo de poder activar la institucionalidad democrática. Pensábamos hacer esto el día miércoles. A partir de la denuncia que hicimos el martes nos llegó nueva evidencia documental.
Que no la han mostrado. Que no la hemos mostrado. Y eso ¿El miércoles mismo? El miércoles, nos llegó el martes mismo, y eso nos ha llevado a hacer una ampliación de nuestra denuncia, cosa que estamos pues en horas de terminar. Es muy probable, si logramos entonces incorporar toda esta nueva información, que el día de mañana lo estemos entregando. Estás por presentarla, pero nos tendrás que contar de qué va esencialmente, aunque no la tengas aquí a la mano. Mira, esencialmente es un tema que tiene que ver con fiscalización, tiene que ver con la investigación de la autoridad con uso de procedencia ilícita para campañas o rebase de tope de campañas. Queremos que la autoridad investigue en el uso de sus facultades, como ha sucedido otra vez, inclusive en la posibilidad de dictar medidas cautelares para detener cuentas o investigar empresas relacionadas en este tipo de trabajos. Justamente, ¿por qué? Porque de ahí se desprenden operaciones multimillonarias. ¿Qué sucedió ayer ya? En el Consejo General del INE, el Partido de Acción Nacional dijo lo que sucedió en Ciudad Nezahualcóyotl fue que hubo un robo a un centro de distribución de dinero y de operadores políticos. No fue una cosa, un centro de capacitación como se dijo. ¿En el PRI? En el PRI. En el centro. ¿Y hubo muertos? Hubo lamentabilísimamente 5 muertos. 5 muertos. ¿Y entonces qué pasó? La denuncia que presentó el PAN ayer eso era un centro de distribución de dinero. Ahí se estaban haciendo operaciones a nivel territorio para comprar votos. No era un centro de capacitación. Ahora, a mí me llama la atención que un centro de capacitación tenga 5 guardias o tenga guardias armados. O sea, me parece verosímil que hubiera algo más que manuales de capacitación. Si hay 5 guardias armados, pareciera ver que hay algo que importa resguardar. Generalmente eso pasa con el dinero. Y eso creo que es algo que el INE tiene que investigar. Inmediatamente. Desde luego ese suceso, quedó registrado como un hecho delictivo, como casi una nota roja, en función de un asalto que ocurrió en las instalaciones del PRI, como si hubieran robado a cualquier otro lugar, pero ciertamente es extraño que entren ladrones a un centro de capacitación de un partido político. Quiere decir que efectivamente suena totalmente creíble que haya habido ahí dinero, como dice el PAN. Y Morena presentó porque aquí iban los ladrones. Los ladrones iban a robar manuales del PRI. Manuales de capacitación. ¿De PRI? A ver. Entonces ahí dicen, hubo algo que era codiciado y alguien lo fue a robar. Y lo que el PAN y presentó. Hubo muertos ahí. Era un centro de distribución de dinero, de operación electoral para compra de voto. Por eso hubo lo que pasó el sábado en el PRI de Nezahualcóyotl. Y Morena presentó ayer también una denuncia de uso de una cuenta de Bancomer para compra de votos. Es decir, la autoridad electoral ya tiene en la mesa elementos de distinta naturaleza para intervenir con fuerza. Con fuerza y con claridad. En el Estado de México. Y con rapidez, porque la elección está en curso. La elección está en curso. Es así, y por eso justamente es la intención de ahora. Es el tipo de acciones que vamos a hacer para hacer verosímil la propuesta que queremos hacer. ¿Por qué? Pues porque no podemos aceptar la corrupción y la impunidad como norma. Eso no es aceptable. Hay quien me decía, Emilio, pero está muy difícil. ¿Se van a enojar? Sí, por supuesto que sí. Pero lo que no vamos a aceptar es que nos amenacen y quieran cortar nuestra libertad de expresión. ¿Es una amenaza lo que dice OHL que va por ti a tribunales? Yo lo entiendo así. Los colegas de ahora así lo entendemos y vamos a actuar con toda la energía, no solo en las instancias que correspondan. Igual estamos empezando a discutir un escenario de por qué no llevar esto a España y darle alguna información complementaria a la autoridad judicial en España. No estaría mal. Pues es una opción para esta iniciativa que se llama Ahora. Y para cerrar, Emilio Álvarez y Casa, ¿cómo van? Porque ustedes han dicho que se presentaron ante la opinión pública, dijimos, somos este grupo de personas, se reunieron y dijeron, queremos hacer un movimiento que se pueda convertir eventualmente, si es que la sociedad nos acompaña, en una opción político-electoral. ¿Y en qué punto va? Mira, vamos a un poco más de 2 meses. Entre los registros que se han puesto en la página, los que tenemos de manera impresa, vamos en cerca de 10,000, poco más. ¿Cuántos se pusieron de meta? Nos pusimos 80,000 para septiembre. 80,000 firmas. Firmas, avales. La forma de hacer eso. Bueno, perdiste algunas en Guanajuato. Bueno, es que no te rías porque es muy grave. Sí, pues la robaron. Me río por no llorar, pues, porque nos espérame, no te rías porque estaban en tu camioneta que fue rota. Sí. No, y después de que entraron a mis oficinas, al allanamiento. A mediados de febrero, sin robarse nada,
Viajamos a Bueno, estás instalado en un sitio allanado también. Sí, pues. Aquí, porque si atrás de ti está una puerta que no hemos podido arreglar porque está rota. Y así le pasó a Genaro Lozano, Sí, y así le pasó a Causa en qué Común, cosa. y así la amenaza a Denise Dresser. O sea, hay un fenómeno grave de lo que está pasando con ciertas prácticas delictivas en contra de la libertad de expresión y defensores de derechos humanos en este país, en ascenso, y nunca hay culpables. Bueno, y eso pasó justamente, entraron a nuestras oficinas, no se robaron nada, no se llevaron nada. Ajá. Fue nada más para mandar el mensaje. Y en nuestro primer viaje, en León, Guanajuato, rompieron el medallón del vehículo en que viajábamos y se robaron los documentos personal, bueno, la información de las personas que se habían adherido, los avales, lo cual es muy grave porque es información personal. Es muy grave. Me río, por supuesto, por la ironía, por la furia, por no llorar. Es muy grave. Es muy grave, no para minimizarlo, sino como un mecanismo de defensa de desesperación ante la falta de justicia de este país, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y lo pudieron hacer y se llevaron esos, te rompen el medallón para robarse los documentos que estás recabando de firmas. Hubo un dato muy peculiar en León, Guanajuato. El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Guanajuato dijo que había sido mi culpa, porque yo los había dejado en el coche. Que yo tendría que haberme autocuidado. Y llevado tus papeles Entonces, cargando todo el tiempo. ¿Cómo no me van a robar las cosas si las dejo en el coche? Unos papeles muy codiciados para venderlos, porque pues presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Guanajuato. Entonces uno dice, claro, por eso las cosas están como están descomponiéndose en el país. Si los encargados de tomar decisiones de medida pública para la seguridad de la gente culpan a las víctimas. Ese tipo de fenómenos, nos conecta con lo que veníamos discutiendo antes. Pero volviendo al tema. De aquí a septiembre. Y aquí a septiembre estamos construyendo esa iniciativa. Tenemos ya representaciones en todo el país. Fíjate que ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo con jóvenes. Hay un estado de ánimo de mucha molestia con nuestras representaciones. Le hemos preguntado, le hacemos esencialmente un pequeño diagnóstico, y al preguntar si la gente se siente representado por los partidos políticos, te puedo decir que el 99.5% dice que no. Hacemos un ejercicio muy interesante para discutir un diagnóstico con el auditorio. Entonces les damos una papeleta roja o verde. La respuesta afirmativa es verde, la respuesta negativa es roja. Y es una y otra vez el escenario donde la gente levanta la papeleta roja diciendo, no me siento representado. México, mira, cuando formulamos la pregunta, ¿México es un país libre de corrupción? La gente se ríe. La gente se ríe y, por supuesto, todo el mundo levanta rojo. Hubo una ocasión donde 4 personas... O sea, a la pregunta. A la afirmación. Se hace la pregunta, ¿México es un país libre de corrupción? Respuesta sí o no. La pregunta causa risa, ¿no? Y hubo un lugar donde 4 dijeron, no, México, claro que sí está libre de corrupción. Entonces hubo quien dijo, uy, yo quiero conocer esos 4. ¿No? O sea, causa risa esa pregunta, Carmen. Trágico. A mí me parece tan revelador de nuestro contexto. Por supuesto, todo el mundo dice, claro que no, México no es libre de corrupción. Y justamente el sentido de ese ejercicio es decirles, nosotros pensamos, cuando construimos ahora en ese ánimo, y hemos insistido, transformemos nuestra indignación en alegría. Tenemos muchos motivos para estar indignados. Todos los días los vemos. Uh-huh. Vemos un video donde se ejecuta una persona, vemos secretarios defendiendo a sus cuates, o los que tú quieras. Pero lo que no podemos es permitir que nos roben la alegría. Ahora está poniendo en el centro esa propuesta, transformemos nuestra indignación en alegría. Quien le haga eco a esto, métase a www.ahora.si y súmese. Quien no le haga eco a esto, busque qué. Pero lo que no se puede es no hacer nada. Yo invito, y sobre todo, a los jóvenes que nos oyen, Carmen. En el 2018 va a pasar algo inédito. 10 millones de jóvenes van a votar por primera vez por presidente. 10 millones. Y la urna les dice poco a los chavos. Me hago cargo. Pero también es una invitación para que se asuman como arquitectos o arquitectas de su destino y decidan sobre su país, no que les decidan. No votar es una manera de decidir. Yo prefiero invitarles a que decidan en positivo y afirmativo. Decía una chica en Guadalajara, muy linda, de 18 años, que había sacado su credencial de elector. Dijo, yo quiero votar con emoción. Eso es lo que estamos invitando. Y les proponemos ahora www.ahora.si. ¿No les gusta? Búsquense qué. Pero hagan algo. Pero hagan algo, por favor.
Emilio Álvarez y Casa, maestro, gracias por estar aquí esta mañana para conversar de estos temas. Estamos en contacto. Mi privilegio, Carmen. Un abrazo. Muchas gracias. Día al auditorio. Buen día, gracias por estar aquí. Una pequeña